En el capítulo 4 que estamos viendo de la carta que el apóstol escribe a las iglesias de Galacia, él les dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Recordemos que había unos judaizantes que los querían hacer circuncidar y les habían estado, perdónenme la expresión, echando el cuento de que pues empezaran a guardar algunas cositas de la ley, pero el centro de ellos era que circuncidarlos para que esos gentiles pudieran ser salvos, porque para estos que querían judaizarlos, el creer solo en Cristo Jesús no era suficiente para tal relación con Dios. Entonces Él les viene diciendo: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales, dice este versículo, os queréis volver a esclavizar? Mira que usa la palabra esclavizar, es volver a lo que, es más, no estamos hablando de gentiles que volverían a la ley, estábamos hablando de gentiles que nunca habían estado en la ley, pero al circuncidarse se comprometían, porque la ley misma lo dice, a guardar cada uno de los estatutos y mandamientos de la ley, y entonces era caer en el antiguo pacto que había sido derogado. Esto es inconcebible para el apóstol Pablo, y para bien mismo de los Gálatas es que él escribe esta carta. Y miren lo que habían empezado a guardar, o pensaban guardar, si es que ya no lo estaban guardando. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Les está citando rudimentos de la ley a los que tal vez ellos ya habían empezado a hacerles ojitos y les habían dicho: pues sí, no, solo se puede, por ejemplo, sabemos lo del sábado, sabemos lo de las fiestas que en el judaísmo se consagran, todas estas cositas. Y entonces Pablo, en vez de aplaudirlos y decirles que bien, como están prosperando en la vida espiritual, les dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces les recuerda cómo es que él les llegó con el evangelio. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Cuando Pablo llegó a Galacia, él no llegó sometiéndose a una cantidad de pautas ceremoniales de la ley judía, porque si así fuera, él como fariseo de aquella secta de los judíos, ni siquiera se hubiera podido sentar con ellos. Por eso ya les dijo en capítulos anteriores que le encendió la loma, perdónenme la expresión, a Pedro, a Bernabé y a los judíos, que simulando, cuando vinieron algunos de parte de Jacobo de Jerusalén, antes comían con ellos y estaban con ellos y ¡prum!, se pararon y se separaron. Pero cuando Pablo fue a los de Galacia, él no fue bajo los ritos judíos, porque si fuera así, ni sentarse hubiera podido con ellos. Por el contrario, se llegó a ellos como uno de ellos, como un humano más, interesante esto, que conoce las bondades en Cristo y de Cristo, y ha dejado los rudimentos de la ley para poderse relacionar con Dios. Por eso les dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, como también me hice yo con vosotros. Y les recuerda, miren, en esto que estamos mirando, a pesar de que los tonos son fuertes de parte del apóstol para los de Galacia, él está hablando con gente con la cual ha tenido mucha confianza. O sea, Pablo no es un aparecido en Galacia, los judaizantes sí. Por eso les dice: ningún agravio me habéis hecho. Lo que Pablo está diciendo: yo tengo tanta gratitud con ustedes, reconozco la relación que tenemos, los admiro por la forma en cómo se han comportado conmigo. Y entonces trae a colación la forma en cómo llegó el evangelio a los de Galacia por parte de Pablo. Miren qué interesante: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea, Pablo, cuando llegó a Galacia, inicialmente no fue para llevarles el evangelio, llegó porque estaba enfermo. Esa enfermedad lo colocó entre los de Galacia y es algo así como muchos de nosotros. O sea, uno conscientemente no se levanta pensando: hoy me voy a ir para urgencias a hablarle a todos los de urgencias acerca del evangelio del Señor Jesucristo. Uno cae a urgencias porque le dio un cólico, le dio un dolor de cabeza impresionante, le cayó un virus que no se puede aguantar, o porque fue a visitar, o porque llegó herido, o porque hubo un accidente. Uno llega allá. Así llegó Pablo a Galacia. Pablo no llegó para predicar el evangelio, sino que llegó enfermo.
pero enfermo o no, era portador del Evangelio y de la revelación del Señor. Sin embargo, él trae a colación esto para sacar a flote la relación que ha tenido con ellos desde siempre y que ahora lo están tratando como extraño a él y al Evangelio que les había llevado. Entonces, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Es decir, Pablo en esa situación de enfermedad era una carga para el que lo recibiera. Tal vez de asco, porque no implica qué enfermedad tenía, tal vez era algo que le supuraba, algo que le olía, algo que era fastidioso. En fin, lo que sea, Pablo en estas palabras nos está mostrando que la gente que lo recibió no lo ve a él como el encarte enfermo que estaba, sino que dice, por el contrario, dice: antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Recuerdan que el Señor Jesús por allá en el Evangelio dijo: el que les dé un vasito con agua a ustedes por ser mío, recibirá recompensa? También dijo: el que lo recibe a ustedes me recibe a mí. Esta gente, en el momento en que recibe a Pablo, a pesar de estar enfermo, lo recibe como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Lo colmaron de atenciones y de buena recepción. Esto es un hecho notable, porque, seamos sinceros, la gente le saca el cuerpo a la gente enferma. Y esta gente en vez se desvivió en atender. Entonces, recordando ese pasado, a ese momento, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? O sea que la actitud inicial de haber recibido el mensaje con gratitud fue desapareciendo de los gentiles de Galacia, y Pablo ya les explicó por qué, porque estaban cayendo en manos de gente judaizante, y les dice: ¿qué pasó? ¿Dónde está todo ese amor que experimentamos al principio cuando ustedes me recibieron a mí por enfermo, pero yo les devolví a ustedes en gratitud, digámoslo así, la revelación del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Dónde está eso? Y dice: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, era tanta la disposición de estos hermanos de Galacia, que cuando recibieron a Pablo en aquella ocasión de enfermedad, eran capaces de sacarse el pan de la boca para entregárselo al enfermito. Eso es lo que está diciendo. Cuando hay tal compromiso y cuando hay tal dedicación, entonces Pablo les hace este reclamo íntimo. Por eso les decía, aunque la carta tiene términos muy fuertes, es una carta llena de mucho amor y de gente que ha estado comprometida con la revelación de la palabra en toda la extensión de tal palabra. Y les dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Al que también atendieron en aquella ocasión ahora lo rechazan. Y hablábamos la vez pasada pues de que sería pasable si lo rechazan a uno, pero el asunto aquí es más de fondo, porque lo que ahora estaban ellas rechazando era el mensaje del Evangelio del nuevo pacto en Cristo Jesús, por recibir el pacto de la circuncisión ya derogado. Y entonces Pablo no se puede quedar callado frente a semejante situación, y les habla con altura de los poco claros, mejor dicho, por lo oscuro de la motivación de aquellos que se estaban acercando para judaizarlos. Miren lo que les dice: esa gente tienen celo por ustedes, pero no para bien. Y aquí tenemos que aprender algo. Miren, no todo celo religioso proviene de Dios. No todo celo religioso proviene de Dios. Es más, casi ningún celo religioso procede de Dios. Vamos a ver cómo, cuando abramos el Evangelio de Juan, estos judíos que representaban el antiguo pacto eran más celosos del antiguo pacto que del mismo Dios que ahora les había mandado de nuevo. Entonces, no era un celo sano. Este celo de estos judaizantes, pusimos la palabra, era perverso, era diabólico y estaba disfrazado de algo bueno. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Esta gente eran separatistas, esta gente era divisora, esta gente era de doble ánimo, y además
de separar a la gente del pastoreo noble y apostólico del apóstol Pablo y su equipo, los querían era apartar de Cristo mismo para que les sirvieran a ellos. Imagínate, los pájaros tirándoles a las escopetas, ¡qué horror! Entonces Pablo desnuda a esta gente y les dice, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y él avanza en lo que es un verdadero celo bueno. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Esta gente, sin darse cuenta, estaba participando de la misma enfermedad de los judaizantes. ¿Por qué? Porque esta gente era muy afectuosa cuando Pablo estaba presente, pero cuando estaba ausente daban la media vuelta. Entonces, sean celosos pero para lo bueno, pero para alejarlos de Cristo, a quien los conduje valientemente en la exposición del Evangelio como tal, pues valiente gracia. Si a mí el celo religioso me está apartando de Cristo, ese no es un celo bueno, es un celo malo. Miren que nosotros podemos tener en la expresión actual muchas personas que saben la bondad de este Evangelio que tenemos, pero no los deja su celo religioso, cualquiera sea su religión. ¿Qué dirán en mi religión? ¿Qué dirán los que exponen tal religión? Entonces, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando Pablo estaba presente. Y miren el término acá es muy noble. Dice, hijitos míos. Él puede darse el lujo de decirle hijitos míos porque él los parió en el Evangelio. Así como a los de Corinto. ¿Recuerdan las cartas emotivas que le escribe en 1 y 2 de Corintios a aquellos ingratos? Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Los llama hijitos, habla del sufrimiento de un parto que las damas entienden muy bien, habla de los dolores que produce dar a luz, sacar a luz el Evangelio en personas nuevas duele. ¿Por qué? Porque parto, dolores y sufrir son expresiones que salen de un corazón que ama, un corazón verdaderamente preocupado por ellos y ocupado en ellos, no a ver qué les saca y cómo los divide, contrario a lo que los judaizantes querían. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nos haría muy bien leer en casa el capítulo 1 de Efesios y el capítulo 3. En el capítulo 1 de Efesios se va a encontrar una oración que el apóstol Pablo hace y le pide a Dios que les dé espíritu de sabiduría y revelación a los de Éfeso. Esa es una oración para que el que está discipulando o el que está evangelizando le pida al Padre de que viene toda la instrumentación y que vienen todas las herramientas para este caminar, para que una personita nueva se encarrile, tenga espíritu de sabiduría y de revelación para entender quién es Cristo Jesús en ese contexto. Pero la oración que hace el apóstol Pablo en el capítulo 3 es una oración para que el que ya está convertido empiece a profundizar. Por eso dice, para que ustedes conozcan cuán alto, cuán ancho, cuán largo y cuán profundo es el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya eso es una oración para que el Padre respalde a los que ya creen para seguir avanzando. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Además les está llamando la atención fuertemente. Uno lo lee acá hasta como un poema, pero resulta que él está diciendo, los tengo que volver a parir pues. Literalmente tienen que volver a nacer de nuevo. Eso es muy dramático, que uno después de haber nacido de nuevo tenga que volver a nacer porque se desvió del camino. Recuerden que él habló, ¿quién los hechizó? Pero ¿quién los dopó? ¿Quién los embrujó? Para que ahora, habiendo empezado por el Espíritu, vayan a terminar en la carne. Como es una carta, significa que Pablo no estaba presente, pero la carta fue efectiva. Ojalá, lo sabremos cuando lleguemos allá. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. No es que Pablo fuese a ser violento, sino que el ágape, mira el verdadero amor acá, incluye pues el amor como tal, pero la reprensión también. Amor y reprensión en el ágape, en el amor de Dios, van de la mano.
bueno, si me necesitan nuevamente para volver a nacer de nuevo, lo que le está diciendo Pablo, después de enviarle esta carta, me dicen para volver a ir a parirlos, eso es lo que está diciendo. Entonces, eso es una reconvención muy fuerte. Y les dice, estoy perplejo en cuanto a vosotros. No sé qué hacer con ustedes, es lo que está diciendo. Créanme, no entiendo qué les pasó. Pero también, él aprovecha esta situación incómoda para seguirlos edificando. Él no puede dejarlos ahí en la reconvención o en la exhortación. Él tiene que sacarlos de ahí y dejar escrito en la carta hacia dónde es que deben caminar. Y para empezar a finalizar este asunto con los judaizantes, les dice a los de Galacia, a los creyentes, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ya habían empezado a guardar días, meses, años y fechas y fiestas. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Ahora lo que él se voltea hacia ellos es decir, bueno, ¿quieren que hablemos de la ley? Hablemos pues de la ley. Y voy a enseñarles, porque yo no los induje a ustedes, a guardar la ley de Moisés. Y les voy a explicar muy bien por qué. Ya que están tan expertos en hablar de la ley y están hablando con gente que les ha traído otro evangelio, que no es el que yo les llevé, ya les voy a explicar por qué les estoy diciendo que ellos son anatema. Lo dijo en el capítulo al principio. Entonces, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Veamos pues cuánto sabemos de ley. Y veamos qué sabemos del uso de esa ley y de la aplicación correcta, porque es que hay un uso correcto para la ley. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10, Pablo dice que la ley es buena si uno lo usa legítimamente para lo que es. La ley está dada para el que no ha nacido de nuevo. Eso es lo que está diciendo Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. ¿Por qué? Porque la ley es dada para el homicida, para el parricida, para el matricida, para los secuestradores, para todas esas obras de la carne que hay ahí. Y lo mismo lo va a enumerar ahorita en el capítulo 5. Pero entonces Pablo se tiene que quitar todas sus vestiduras y rasgarlas y decir, bueno, ya que me obligan como fariseo, les voy a explicar lo que yo sé aprendido de la ley, ¿para qué es? Entonces, así pondrá en lugar a aquellos que dicen defender la ley, que eran judaizantes, pero no sabían nada de la ley, aunque la esbozaban. Y a ustedes, si es que deciden pues volver a meterse en ella, ya que nunca han estado, entre otras cosas. Entonces empieza en la misma escritura, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Con quién tuvo los hijos Abraham? ¿Uno con quién? Uno con la esclava que se llamaba Agar, y otro con Sara, que se llamaba Isaac, ¿cierto? Entonces, y miren que les empieza la ley, qué interesante esto. No es Moisés, se las empieza 430 años antes, para mostrarles desde dónde, lo que es conocer verdaderamente la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, claro, uno de la esclava, el otro de la libre. Miren cómo empieza a marcar pautas desde el principio. Vamos a hablar de la ley, listo. Entonces, hay una autopista que se llama la autopista de la esclava y hay otra autopista que se llama la autopista de la libre. Pero el hijo de la esclava nació según ¿qué? La carne. Pablo lo que está diciendo acá es, ese hijo fue algo natural, fue algo humano, fue algo de razonamientos carnales, fue algo producto del miedo, fue algo producto del afán, fue por vista y fue según las circunstancias que los llevaron a dudar de la promesa de Dios, porque Dios le da una promesa a Sarai de que va a tener un muchacho, dentro de 1 año vendré y habrás dado a luz un hijo. ¿Y ella qué? Se rió. Pero vamos más allá. Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo en Sarai. Pero ellos empezaron a ver que eran muy avanzados en edad. Abraham ya estaba muy avanzado en edad y además ella ya era estéril. Miren las circunstancias. La misma Sarai es la que le propone a Abraham, pues ahí está Agar, ten el hijo con ella y ahí le ayudamos a Dios, porque esta cosa está como muy imposible para Dios. Yo ya tan viejita y usted tan viejito, yo estéril y además usted ya ha perdido como la fortaleza. Entonces mire que se dan razonamientos humanos
fue algo muy carnal. Cuando hablo de carnal, no estamos hablando de pecaminoso, sino de que fue de una mente totalmente carnal, por vista, según las circunstancias. Y todas esas cosas, cuando nos ponemos a analizarlas, si vemos bien, fue dudando de la promesa de Dios. No de que Dios fuera Dios, sino de que fuera a darle hijos a través de la misma Sarai ya tan viejita y él tan viejito. Pero el de la esclava nació según la ¿qué? La carne. No tenemos que ir a eso porque nosotros pues ya somos muy expertos en Génesis. Mas el de la libre, o sea Isaac, fue por la promesa. Este hijo es en el que ahora Pablo, gracias, se quiere centrar, pero no va a dejar de lado el de Agar, el Ismael, porque miren a dónde va a ir a parar. O sea, la revolcada que Pablo le va a meter a estos judaizantes es terrible, pero con una altura impresionante. Y el asentamiento que le va a dar a los creyentes gentiles de Galacia para que siguieran perseverando en el nuevo pacto, los va a dejar muy fortalecidos. Mas el de la libre fue por la promesa. Recordemos la promesa, esta que le hace específicamente acerca de un hijo a Abraham. Era, iba a tener un hijo, a pesar de que ella era estéril, a pesar de que ella era anciana, a pesar de la edad misma de Abraham, a pesar del tiempo transcurrido, porque Dios le da la promesa, X año, y eso empieza a pasar el tiempo, y ellos pues decían, todavía este año sí, y resulta que este año no, y este año no, y este año no, y cada vez que pasaba más el tiempo ella estaba más viejita, él estaba más estéril, y él estaba más viejo. Entonces, lo que quiero decir acá, y lo que Pablo nos quiere expresar, es que las promesas de Dios las cumple a pesar de todos los apesares. Pero el ser humano se desespera. Entonces, ahora viene, ya les aclaré. Entonces volvamos a empezar a ver si nosotros también vamos con el apóstol. 1. Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? 2. ¿Uno con quién? Con Agar, ¿que era qué? Y se llamó ¿cómo? Ismael. Otro lo tuvo ¿con quién? Con Sara, que era libre, que era quien le habían dado la promesa, y que el hijo se llamó ¿cómo? Isaac. Muy bien. Entonces, Pablo ahora toma y dice, esto es una alegoría, o sea, es una comparación, es un símil. Voy a aplicar esa escritura a lo que ahora estamos. Pablo se trae eso desde allá miles de años antes, para aplicarlo hace 2000 años, y mire que nos va a ser útil de hoy, 2000 años después. Estos hechos que les acabo de decir, estaba hablando Pablo, fueron reales, muy reales, y apreciados en lo natural, todo el mundo los pudo ver, pero también tienen un significado espiritual aplicable a lo que voy a hablar, dice Pablo. Pablo, recuerden, dijo, decidme pues, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque le está diciendo, ustedes que quieren dejarse circuncidar por los que quieren circuncidarlos, veamos pues qué es lo que la ley dice, ya que insisten, ya que me bajaron a ese terreno. Esto es una alegoría, pues estas mujeres son dos ¿qué? Pactos. Empecemos ahí a hablar en el lenguaje que Pablo está hablando. Usted y yo tenemos esto muy avanzado por lo de Hebreos. Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Pablo va a colocar en estas dos mujeres los dos pactos. El antiguo pacto lo va a colocar en Agar, que es una ¿qué? Esclava. Y el nuevo pacto lo va a colocar en Sara, que no es esclava, es la libre. Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿A quién le dieron la ley en el monte Sinaí? A Moisés. Entonces llega allá, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Un esclavo, los hijos que tiene serán ¿qué? Esclavos, no pueden ser libres. Agar representa el antiguo pacto de la ley y tiene hijos esclavos. Ya Pablo nos habló en los 3 capítulos anteriores y el principio del 4 de que la ley era el ayo, el esclavo que usó Dios con la humanidad para llevarla a Cristo. Está hablando en el caso de
el antiguo pacto. Agar representa entonces el antiguo pacto de la ley y tiene hijos esclavos. Entonces mire para dónde va Pablo. Pablo va a terminar diciéndole a los judaizantes que ellos son esclavos, y a los que se querían hacer esclavos, que si querían hacer esclavos pues hicieran, pero ellos ya eran ¿qué? Libres. Entonces, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar representa el antiguo pacto de la ley. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Entonces lo que está diciendo Pablo acá es, así como en aquella época Agar era esclava y tenía hijos esclavos, esta Agar representa el monte Sinaí, la ley, el antiguo pacto, que también tiene hijos en esclavitud. Porque la ley te dice, el que haga estas cosas, entonces será recompensado por ellas. Y el que no las haga, será maldito. Eso es lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque toda ley trae un castigo para aquel que la violente. Y ya Pablo nos demostró que nadie podía cumplir la ley. Por lo tanto, todo el que estaba bajo la ley, ¿estaba bajo qué? Bajo maldición. Bajo maldición. Y entonces, además, la ley fue dada para eso. La ley fue dada para mostrar que habíamos nacido bajo pecado y que cometíamos ¿qué? Pecados, y que éramos dignos de ¿qué? De muerte. Entonces la ley no hace libres. La ley le muestra al esclavo lo esclavo que es. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, es que se la fajó, a la Jerusalén actual, la que nosotros estamos viendo. Es más, todavía está allá. Igual que ahora, los judíos que quieren guardar la ley y quieren judaizar a los gentiles son igualmente esclavos, porque aquellas dos mujeres están representando los dos pactos, y ya se deshizo en detalles del pacto del antiguo pacto que fue dado en el monte Sinaí a Moisés 430 años después, pero está tomando el ejemplo de Agar, que era una esclava y que representa los dos, uno de los pactos. Entonces, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, o sea, la Jerusalén actual, la ciudad compuesta por judíos del antiguo pacto, junto con sus hijos, ¿están en qué? ¿Están en qué? En esclavitud. Entonces, la circuncisión que aquellos les estaban proponiendo no los estaba librando de nada. Por el contrario, los estaba haciendo doblemente esclavos. Uno, porque ellos ya habían salido de la esclavitud del pecado por haber creído en Cristo Jesús, pero ahora querían volver, o por lo menos empezar en el antiguo pacto. Entonces les acaba de aclarar que la ley de Moisés, que alegóricamente está representada en Agar, como es de esclavos, solo produce ¿qué? Esclavos. ¿Están aquí mis amigos? ¿Están aquí? Esto tiene que ser muy claro. Ahora, vamos para la otra. Mas la Jerusalén de arriba, recuerdan que hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios, ya lo vimos en Hebreos. Abraham inclusive y los patriarcas vieron esa ciudad, esperaban esa ciudad. Nosotros ya la vemos con más claridad en Apocalipsis capítulo 21 y 22, también la estamos esperando. Recuerden que quienes entran a esa ciudad, los que han nacido los que están escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Y para estar escrito en el libro de la vida tengo que haber nacido ¿de qué? Muy bien, sea judío o sea gentil. Entonces esa ciudad, que también se llama la Nueva Jerusalén, como ya lo vimos en Apocalipsis, dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es ¿qué? Libre. Está hablando del nuevo pacto. Empieza de atrás para adelante. De adelante para atrás. Madre de los que somos libres, por la fe y no por las obras de la ley. Esta es la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, la que desciende del cielo. Esa nueva Jerusalén tiene también hijos. Y eso es lo que él va a explicar a continuación, diciendo, porque está escrito. Pablo nuevamente se basa en las escrituras y se va a ir para un capitulito en Isaías capítulo 54. Un poquito de historia no nos hace mal. La Judá del capítulo 54 de Isaías es la Judá que llegó a ser esclava. ¿Por qué? Porque fue al exilio y allá los trataron como esclavos. Pero después esa Judá
va a retornar, y a esa Judá es que se dirige esta parte de la carta a los Gálatas. Dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das ¿a qué? A luz. Judá en el exilio no daba luz. Creo que es el Salmo 137, donde habla de que los babilonios les pedían a los judíos que cantaran, ¿sí? Y ellos les dicen: ¿cómo vamos a cantar si nuestra ciudad está en ruinas? Entonces colgaban sus instrumentos musicales en los álamos de Babilonia y estaban de luto. La ciudad, la Jerusalén, el pueblo de Dios estaba estéril en el exilio. Entonces miren el manejo que Pablo le está dando a su sabiduría. Escuchen bien, Pablo acá no le está chicaneando a los de Galacia, ni está humillando a los judaizantes. Les está diciendo: ¿quieren que hablemos de la ley? Venga pues, ¿cómo es que hay que entenderla? Y se las explica con un... Entonces, a esta Judá estéril: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Lo que le está diciendo es: vaya en su casa también con el capítulo 1 de Efesios y con el capítulo 3 de Efesios, léase Isaías 54. Entonces en Isaías 54, Isaías, usado por el Señor, está profetizándole al pueblo de Israel que prorrumpa en júbilo y clame. Es decir, lo que le está diciendo es: alégrense por el nuevo pacto que se acerca. Y le dice: usted que no tiene dolores de parto, porque Judá está en el exilio, no tiene alientos para dar hijos, porque más son los hijos de la desolada, de la Judá en el exilio, que de la que tiene marido, o sea, la Judá antes de ir al exilio. A la Judá que Dios le está haciendo el anuncio del nuevo pacto es a la que va a creer en la simiente a la cual se le dio la promesa a Abraham, en la cual serían benditas todas las ¿qué? Naciones de la tierra. Pero ese advenimiento de esa promesa no puede ser por el pacto de Moisés, porque el pacto de Moisés no fue dado para eso. El pacto de Moisés fue para mostrar lo pecaminoso que el pecado era y en qué grado estaban sumidos en el pecado los seres humanos. Entonces, más hijos son los de la desolada que de la que tiene marido. Entonces ahora viene la aplicación. Así que, hermanos, Pablo nos vuelve hace 2000 años a los creyentes de Galacia. Aquí hay una llavecita secreta y es: todavía los llama hermanos, todavía los considera miembros del nuevo pacto. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, vuelve a las dos mujeres, porque Isaac es el hijo de ¿qué? De la libre. El Isaac es el hijo de la promesa. Muy bien, Memo. Entonces le dice que Isaac es el hijo de la promesa, como los Gálatas que habían creído en la simiente. ¿Y cuál es la simiente? Cristo Jesús. Entonces, nosotros como Isaac, y ahí se mete Pablo, porque Pablo había tenido que creer en Cristo Jesús para salirse del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque él ya había entendido que por el antiguo pacto no era la relación. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, un parto espiritual dado por el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se podía dar en la ley de Moisés por la circuncisión hecha por manos humanas. Tenía que venir de parte de Dios. Somos hijos de la promesa. Y les dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Génesis? Que Sara llama toda triste, me parece, a Abraham y le dice que Ismael estaba persiguiendo. Había una pugna ahí. Entonces, miren, aquí tenemos que apreciar tres cosas. La primera, que el evento Ismael-Isaac realmente ocurrió. O sea, ya en la historia, usted y yo podemos refrendar en Génesis que hubo un Isaac que nació humano y hubo un Ismael que nació humanos. El uno era de Sara, el otro era de Agar. Cuando crecieron empezaron a pelear. Entonces, en aquel entonces hubo una disputa. Claro, el hijo que se dio por la carne de Sarai y de Abraham, que involucró a Agar, entonces ahora estaba persiguiendo al hijo que definitivamente sí nació, porque ¿quién lo había prometido? Dios lo había prometido. ¿Y lo que Dios promete qué?
lo cumple. Así está, mejor dicho, los hubiera podido desenterrar de entre los muertos, hubieran tenido a Isaac en el mismo cajón, en el mismo ataúd, porque Dios lo había dicho. Eso no tenía reversa. Entonces ese hijo, nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y luego después vemos que Génesis mismo nos consagra de que efectivamente los israelitas y los ismaelitas iban a tener pugna para siempre, porque acerca de Ismael se dijo, será como un burrito montés. Estará siempre peleando contra sus hermanos y sus hermanos contra él, y vea todo lo que está ocurriendo todavía aún en el Medio Oriente. O sea que eso a nivel generacional también se dio esta persecución. Pero ahora hablemos de los dos pactos. Pablo lo que está diciendo hace 2000 años es que los creyentes del antiguo pacto, los judíos del antiguo pacto, estaban persiguiendo a los cristianos del nuevo pacto, fueran judíos de nacimiento por etnia o fuesen gentiles por conversión al cristianismo. Lo mismo ocurre ahora. Entonces, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también que ahora, igualitico. Y usted lo va a notar, traigámoslo al momento presente. Usted es una persona que goza de esta revelación que Dios nos ha entregado, que es una libertad para ser esclavos de Cristo en el correcto orden que Pablo nos va a hablar en el capítulo 5 y 6. Que no es una libertad para libertinaje, pero es una libertad completa de cualquier esquema religioso, es una libertad absoluta de cualquier tradición humana, es algo que viene del mismo Dios, es extraordinario y espectacular. La gente que no tiene esta revelación va a empezar a decirle, oiga, pero venga, entonces no coma tal cosita, entonces, ¿cómo así que no se reúnen? ¿Qué día tan raro en el que se reúnen? Y porque si la Escritura dice que el primer día de la... ¿Han escuchado esa clase los han perseguido con una clase de cosas? Seguro. Entonces, si estará bien liberado, usted todavía tiene como espíritus inmundos, todas esas cosas que parecen, que tienen como cierta asidero, pero nos alejan de la verdadera libertad en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Pero volvamos a hace 2000 años, así también ahora. Entonces, Pablo da una solución impresionante acerca de estos dos pactos, inclusive antes de que el segundo pacto existiera. Mire, ¿más qué dice la Escritura? Nuevamente, Pablo se les basa en la Escritura. ¿Quieren que hablemos de Escritura? Pablo les dice, saquen pues la Biblia. Es más, y saquen toda la Torá, que les voy a hablar de ella. Cuando hubo esa pugna, la solución vino de parte de Dios, porque eso no se le puede ocurrir a un papá y una mamá que se hacen matar por el hijo, así en lo humano, en ese amor que hablábamos ahora, ¿cierto? No, aquí Dios da la solución y a Abraham le da la siguiente orden: echa a la esclava y a su hijo. Entonces Pablo les está demostrando con esto, llevándolos a Génesis, que Pablo no es un caprichoso que quiere sacar a los judaizantes de Galacia. Dios los había sacado años de cualquier relación en este nuevo pacto. Entonces no es un capricho de Pablo exigirle a los gálatas que se alejen de los judaizantes. Es por un asunto escritural. Mire que Pablo acaba de decir, más que dice la Escritura, escrito está. Es por un asunto escritural aplicado a una situación doctrinal pecaminosa que estaba ocurriendo en Galacia, que estaba llevando a los creyentes a dejarse judaizar por estos falsos representantes del antiguo pacto, por decirlo así. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Y Dios les dice, ¿por qué? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Impresionante esto. Entonces, la promesa que Dios le dio a la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, y a los que creyeran en esa simiente, solo cobija a los que se acojan y se sometan 100% al nuevo pacto. No hay tal cosa como salvación híbrida, es decir, por obras un día y por gracia la otra. Salvación por obras y salvación por gracia. No existe tal cosa, es lo que le está diciendo Pablo. Por eso, entonces los de Galacia, que tenían que entender, eso también explicado, debían cortar relaciones con esa gente. Si los podemos evangelizar. Pablo lo que le está diciendo es que los evangelice otro. Además recuerden que el que nace de nuevo es porque el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo. Nosotros no vamos a hacer nacer de nuevo a nadie. O quiere que les cuente otra vez el testimonio mío, pues le está diciendo Pablo.
les vuelvo a decir que yo iba representando el antiguo pacto y persiguiendo a todos los de este nuevo pacto porque los creía una herejía y porque Jesús mismo para mí era un hereje, hasta que por fin se me reveló de parte de Dios que el Cristo es el Señor Jesús y por eso ahora yo le estoy sirviendo. Ustedes me vieron pues siguiendo predicando la ley, jamás. Al otro día yo ya estaba libre de eso. Entonces, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, lo sigue llamando hermanos, que Pablo le dice que no somos hijos de la esclava, y si no soy hijo de la esclava es porque soy hijo de ¿cuál? De la libre. Y si soy qué pena con esta gente, pero así se lo explicó Pablo. Y si no soy hijo de la libre, entonces, y si soy hijo de la libre es porque no soy hijo de la ¿qué? De la esclava. Así, lo que le está diciendo Pablo, si alguna vez tienen una duda, aprendan este refrán: si soy hijo de la libre, no soy hijo de la esclava. Y si no soy hijo de la esclava, es porque soy de la libre. Y si soy hijo de la libre, es porque es de la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial es la que viene de arriba, de la Trinidad. Y es la que da hijos en Sara, que es la libre, y en Isaac, que es el hijo según la promesa. Por lo tanto, si soy hijo de la libre, no soy hijo de la ¿qué? De la esclava. Muy bien. Entonces, que no somos hijos de la esclava, sino de la ¿qué? De la libre. Y el hombre termina ahí y cierra el asunto. Entonces, lo que el apóstol está haciendo es lograr sacar a los hermanos de Galacia de ese pantanero en que se habían metido, y ahora que los tiene limpiecitos, los va a meter en el capítulo 5 para explicar las bendiciones del nuevo pacto otra vez, porque recuerden que básicamente lo está volviendo a parir, como dijo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces, en ese orden de ideas es que Dios hoy, 2000 años después de escrita esta carta, nos tiene a nosotros acá rumiando Biblia. Y recuerden que los que saben de ganadito, para poder rumiar primero hay que ¿qué? Comer, porque uno no puede rumiar lo que no se ha comido. Entonces, por eso la insistencia de la lectura juiciosa de la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros somos juiciositos con esa sugerencia obligatoria de lectura, porque es que recuerden que Dios ya no nos da sugerencias. Cuando veamos el Evangelio de Juan, vamos a ver que el Señor Jesús empieza dando órdenes. ¿Por qué? Porque pues para eso vino. No hay sugerencias. El Evangelio de las sugerencias no existe. Existe el Evangelio de la obediencia. Entonces, si nosotros somos juiciositos con comer Biblia, 9 capítulos, y vuelva, ya cuando estemos por ahí tirados en la cama, en la playa, no sé, en lo que usted tenga, en la piscina, se le va a venir a la mente renovada aquello de lo cual la tiene llena, y el Espíritu Santo empieza a tener un diálogo con usted y dice: venga, hablemos de lo que escribí como testimonio. ¿Para qué? Para que vas adquiriendo carácter y formación, para que puedas contarle a alguien con libertad a la libertad que te he llamado en Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias por toda tu palabra que es viva y eficaz, y Pablo nos acaba de mostrar, guiado por el Espíritu Santo, cómo es de eficaz desde Génesis hasta Apocalipsis. Nada es para descartar, todo es para entender. Gracias por la claridad que le diste a los hermanos de Galacia hace 2000 años, de que hay dos pactos, que uno hace esclavos y el otro hace libres, libertos, que uno viene por alegoría desde Sara, que otro viene por alegoría desde Agar, que el uno representa lo que se le dio a Moisés en el monte Sinaí y que hace hijos para esclavitud. Ese monte Sinaí que está en Arabia, físico, se puede tocar. Y también otro es el nuevo pacto, el que viene a través en forma alegórica desde Sara, y viene hijos en Isaac, y que da hijos por fe, por creer en la simiente a la cual tú le diste la promesa en Génesis capítulo 12, la refrendaste en el capítulo 15 y en el 17. A eso es a lo que se refiere Pablo, un hombre que, habiendo estado completamente sumido en la secta de los fariseos, la más exigente entre los judíos, habiendo sido tocado por ti, Espíritu Santo, y por ti, mi Señor Jesús, ahora puede dar testimonio inclusive 2000 años después de que esto es así y sigue siendo así hasta que tú regreses, mi Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén y amén.